Yo que voy a patear la pelota, te enterré el pie y cuando salí echando sangre ahí. Pero bueno, uno que le dediquen o a enviar mensajes musicales para el cumpleaños. De ir a Guayaquil, hacían un viaje expreso para eso. Mecánico. Mi mamá me dice, no, yo quiero que tú seas radiotécnico. Buenas noches, bienvenidos a esta nueva entrevista, nuevo video. Nuevamente tenemos aquí a mi señor padre, donde vamos a continuar inmortalizando estas historias que él tiene para contarnos. Entonces, papá, pequeña presentación y comenzamos. Ya, muy bien, buenas noches. Sí, vamos a enfocar ciertos aspectos, pues todavía en lo que concierne a parte de mi niñez y en la escuela, ¿no? Entonces, vamos a continuar con esta narración. Sí. Antes que nada, igual, papá, tenemos, bueno, ya son 2 semanas exactas de que usted cumplió años. Feliz cumpleaños. Atrasado, tenía pensado hacerlo para esa fecha, pero bueno, iba a ser un poquito también más complicado. A la actualidad usted tiene 74 años, entonces ya este proyecto oficialmente ya cumplió un año. Bueno, ahora sí. ¿Con qué vamos a comenzar el día de hoy esta narrativa? Bueno, sí, quería comentarles también sobre, más que nada, pues, cuando ya ingresé a la escuela y ya comenté el asunto de los billares. Y sí, hay otras anécdotas en las que, por ejemplo, antes de que entrara la señora Nelly Villado de Gómez a la escuela como director, estuvo otro profesor, el licenciado Sixto Mateo de la, que bueno, falleció también después. Y él nos permitía que nosotros pues éramos, más que nada éramos aficionados del Barcelona. Y él nos permitía que nosotros en el aula ahí pegáramos la foto de los jugadores de Barcelona. Entonces, los años 60, pues, ¿no? Cuando los jugadores de Barcelona, pues me acuerdo de Gonzalo, de Caro, Macías, por ahí, algunos. Entonces le pedimos al profesor si podíamos nosotros pegar esas fotos que antes pues salían en el diario Universo en blanco y negro. Que nos permitía pegar en las paredes las fotos de los jugadores, futbolistas. Y él nos dijo que no había problema, estaba bien. Entonces eso teníamos. Y ahí todos éramos barcelonistas. A pesar de que ya después cuando ya crecimos, ya por ahí incluso Juan Enrique, según me comentaron, se fue a jugar hasta el MLE incluso. Porque él, como lo ven, pues era corpuleto y siempre pintó para arquero. Bueno, esa es otra historia. Entonces, bueno, el profesor Cistro Mateo también ya se sentía un poco enfermo y lo cambiaron, no sé qué pasó, y llegó la señora Nelly. Entonces, al ingresar al aula, se pega el susto de su vida. ¿Cómo que es esto? Un club deportivo. Tenían decorado todas las paredes. Entonces, nosotros fue asustado también. Así que, no, dice, esto tiene que acabarse. Así que de una vez vayan a conseguir agua y me despegan esa foto con las uñas. Ay, ay, ay. Y nosotros pues los habíamos pegado como yuyo, pues yuyo por ahí abunda. En tiempos que llueve y todas esas cosas, pues sale el pegamento. Esto es un pegamento en sí. Entonces nosotros pues no nos quedó más remedio que ganar de ver un palito. ¿Qué palito? Con las uñas. Así que tuvimos que hacer eso, pues la verdad es que todos mis compañeros terminamos con las uñas ya al filo, ya prácticamente sin uñas ya. Pero bueno, también fue santo remedio porque, llevo santo remedio porque a mí me parece que un poco eso nos indisciplinaba un poco. Claro. Entonces, de ahí ya, con la señora Nelly, pues ya empezamos también otra etapa, porque ella también pues llevó también sus cosas, la enseñanza porque ella había sido profesora en Santa Elena y bueno. Y por ahí fuimos ya desarrollándonos, ya nos gustaba jugar pelota ya con más frecuencia. Incluso cuando estábamos en la escuela nosotros jugamos hasta sin zapatos, porque en ese tiempo no había. Pues. Claro. Y una vez hasta me corté con una lata que había estado enterrada ahí en un terreno que era medio aguado, pues yo que voy a patear la pelota, te enterré el pie y cuando salí echando sangre ahí.
Pero bueno, es unos muchachos. Claro, no, de Y niño, ¿no? la costumbre, que yo no sé si todavía habrá, pero la costumbre era que cuando uno se hacía una herida, ¿qué se ponía? Tierra se ponía, Tierra, barro. ¿sí? Uno se ponía tierra ahí y con eso ya paraba la sangre ya. Y después ya ni cuenta nos dábamos cuando sonaba eso. Y uno pues muchacho más hacía caso era al juego y por estas cosas. Así, y hay otras anécdotas también, por ejemplo, cuando hicimos nuestra primera gira escolar, que nos llevaron a Palmar, porque la profesora Rosa González era de Palmar. ¿Ya? Entonces, hicieron los preparativos y todo para llevarnos a Palmar a otra escuela, como una integración, por decirlo que se dice ahora. Ah, ya, ya. Entonces, en esos tiempos también, pues como les manifesté en la anterior entrevista, pues había personas que ya se habían jubilado y todo. Y entre ellos estaba el señor Cirilo Ramos. Entonces él pues con lo que le liquidaron se compró una camioneta, una GMC de los años 60. Y entonces un color verde. Y él mandó a hacer una carrocería y todo bueno. Y en ese tiempo también había salido una canción de Loco Quintero que ya cantaba, ¿Ya? que se llamaba La Cinta Verde. La cinta verde. Sí. O sea, la canción se llama La Cinta Verde, todavía se escucha. Ya. Y salió la camioneta verde, llegó la camioneta verde y a la camioneta le pusieron La cinta verde. Así Ya. que en esa camioneta nos llevaron. Ya. Me recuerdo que hizo 2 viajes hasta aquí Santa Elena, porque en realidad éramos bastantes estudiantes. Y la camioneta también era grande, entonces, sino que al pasar aquí pues tenía que pasar el control y no creo que nos fueron a dejar allá por Vallenita. Bueno, no me acuerdo bien. El asunto es que fue a sacar a los estudiantes, hizo 2 viajes y cuando ya pasamos de aquí ya uno solo, pues arriba iban los estudiantes y haciendo bulla, todas esas cosas. Y llegamos a Palmar y bueno, Eran otros tiempos. Eran También otros tiempos. no había tanto control en Claro. el tránsito. así ¿Cuántas personas iban atrás calculando? supongo que íbamos como unos 40 estudiantes, creo, En el balde de un... en el balde, sí. Y con los que iban arriba también, pues. Arriba de... Arriba en el techo, pues, es que él, como le dije, pues el dueño del carro mandó a hacer una carrocería en el balde. Entonces Ya, él se ya. ponía sobre el balde y encima para llevar carga. Y nosotros bueno, yo no iba arriba. Yo Iban abajo, ya iban. Ah. 2 pisos prácticamente. Como la jaula del carro, Ajá. ya. Así que nos fuimos allá también. Estuvimos participando en una pequeña integración que se hizo. Yo como siempre cantaba y todas esas cosas. De ahí nos fuimos a jugar indoor. Jugamos un partido de indoor con los estudiantes. Le ganamos, me acuerdo. Y después ya nos veníamos contentísimos. Mi mamá incluso me preparó un lunch. Porque no había donde comer en esos tiempos, pues. Entonces, preparó el lunch. Ya cuando ya fue hora de comer allá, sacan los pajes y come nosotros ahí en una vianda que habíamos. Eso le iba a decir, pues lonchero no creo que haya No sido, había, era una claro. bandejita de plástico tal vez, de algún otro producto. Así que ya después nos venimos y después nos visitaron, pues. De Palmar vinieron por De acá. Panamá vinieron. Y cuando ya vinieron creo hasta reforzados. Vinieron picados. Les habíamos ganado ya. Entonces, recuerdo que nosotros tuvimos una pequeña controversia, no recuerdo con un profesora. Y entonces nosotros, nos enteramos de que la escuela había venido reforzada. ¿Ya? Y ya eran pues jóvenes más grandes, más altos y todas esas cosas. Y nosotros nos negamos a jugar. No quisimos jugar porque no eran con los mismos estudiantes que nos enfrentamos allá, pues. Y no jugamos. No jugamos. Nos pusimos fuertes, bravos nosotros ahí. No jugamos. Son manes que son más altos, más grandes. Ni por deporte, ni por... Nada. No jugamos. Entonces, eso molesta. Se hicieron molestos los profesores. Pero bueno, ya después entendieron que no era el asunto. Sí, ahí también igual sacaron a otros estudiantes y todo eso, pero igual no ganaron. Porque fueron conmigo, fueron reforzados. Y así, creo que fue la única vez que salimos así de excursión, se llamaba en ese tiempo también. Y de ahí el resto avanzó ya la educación con todas las
las situaciones pues, que hay. Ya, de ahí usted también me ha sabido comentar de que llegaban, no sé si por temporadas, pero solían hacer carreras en lo que es aquí Ah, Santa ya. Elena. Ya. Cuéntanos un poco de eso, de las carreras. Sí, en esos tiempos, pues, la verdad yo no recuerdo, solo escuchaba que iba a haber carreras de carros nada más. Y eran automóviles, carros de Ya. carrera que hacían antes. A los automóviles, así como se ahora todavía. Pero la ruta era Salinas, Anconcito, Punta Carnero, Anconcito, Ancón, Tambo, Santa Elena, Libertad y otra vez Salinas. Toda la Sí, vuelta que daban la hace ya, vuelta ya. prácticamente a la península, algo así. Y entonces pues venían los competidores de Guayaquil, la verdad no recuerdo, solamente me acuerdo de un señor Madera, creo que era Fernando Madera, creo que corría ya en ese tiempo. Y bueno, había otros que no recuerdo los nombres. Ellos eran los campeones aquí, los jugadores en ese tipo de competencias. Y cuando había pues estas competencias, ningún carro circulaba, cerraban las carreteras y no había transporte para ningún lado. Y por lo general eran los domingos. Entonces, por ahí hubo ciertos incidentes, no hubo accidentes graves, así que chocaron y por ahí quedó malherido, nada, no. Y como el carretero viejo pues tenía sus altibajos y todas esas cosas también, pues recuerdo que ahí por una vez también yo ya empezaba a salir un poco más. Una vez estuve por el técnico Santa Elena, ahí en esa bajada del plano del sur. Ya. Eso era más hondo todavía. Entonces ahí esos carros, volaban esos carros prácticamente. A lo que bajaban, caía una sola. Y a lo que subía saltaban esos carros ahí. Ya. Y así, entonces la gente pues siempre se ponía al costado de la vía. Como digo, nunca hubo un accidente. No me acuerdo, pero nunca hubo un accidente. Lo que sí vi que una vez un carro de esos atropelló un perrito. Ah, ya. Que esto fue acá por a la bajada ahí que viene de Tienes de Santa Elena y entra a la Y que va a la Libertad. Y también era más alto eso. Y también es un río ahí. Ya. Y por ahí andaba yo, cuando ahí en el corredor, bueno, no te dan. Y justamente un perro sale de no sé de dónde y se le atravesó al competidor. Y como eso venían a toda velocidad. Claro. Y nosotros nos asustamos, ya lo mató, lo mató. Con la velocidad que traía el carro, lo coge el perro y lo elevó. Estaba siquiera como a unos 100 metros del río, o Ya. tal vez un poco más. Lo elevó y con la fuerza y lo Lo tiró al río. Allá cayó el perro que se gritaba. Pobre perro. Eso recuerdo Ah, pero también. sí cayó y estaba todavía. Sí, estaba el río, estaba arenoso ahí. Estaba herido. Ujú. Antes cayó en. Sí, Le pasó sí, que algo. de ahí nosotros nos fuimos porque nos asustamos también, pues, de ver cómo salió volando ese animalito, pues, pobrecito. Sí, eso había siempre. Después también había competencias a Guayaquil, pero a Guayaquil era un poco más complicado porque en ese tiempo la carretera era más angosta, solamente era un carril nomás de ida y de venida. Y ahí sí hubo accidentes, porque en partes había curvas bien cerradas. Y así mismo el terreno irregular todo. Ahí en la zona de Progreso, antes había ahí una subida bastante empinada que le llamaban La Mona. La Mona o Las Monas, no me acuerdo. Las monas. Ya. La Mona creo que era. Ahí siempre había accidentes, incluso de carros así que se le iban los frenos, que no sé cuánto. Siempre hubo accidentes y hubo bastantes personas que fallecieron ahí. Pero el camino era, pues como digo, si el camino era bien pavimentado todo, sino que eran pocos. Y esos carros también iban rápido. Y los carros iban rápido. Una vez hubo un choque, me recuerdo, de un taxi. Antes los taxis no eran amarillos, no era cualquier color. Se ponían más el taxi. Que chocó allá por Teresita. Pero también eran carros duros. Claro, ya no, ahorita son de fibra nomás, de Ahora plástico. son de bambalinas nomás estos Ya, carros. antes eran de lata como tal. Claro. ¿Ya? Y recuerdo que así en una curva se encontraron el taxista que iba y otro que venía. Los carros no se hicieron mucho daño, sino que las personas murieron al salir del volante.
de ambos vehículos, fallecieron las personas que venían. Y por ahí, bueno, eso pasó cuando yo estaba pues en la ¿Y escuela, cómo se pues. enteró de eso usted por acá? Es que las noticias al otro día, pues uno acá, pues como les dije, tenía su radio y ya había los radios transistores. Entonces escuchábamos en la mañana Radio Cristal. Ya. En la Radio Cristal, pues ahí se daban toda esa información. Incluso cuando falleció un pariente mío, un primo mío también que falleció en un accidente. Lamentablemente murió también el rociando Ricardo Panchano, el papá de Richard. Él falleció también en un accidente así mismo, bueno, lamentable, un 31 de diciembre, parece que uno no se puede ni olvidar. Y así mismo se supo aquí en el mismo día porque gente que venía de Guayaquil vieron que ese carro se había incendiado, se pasó. Y después ya, pues al otro día las noticias por la radio Cristal. La radio Cristal era la que nos informaba de todo. AM. En AM, AM. claro, en AM. Sí. Entonces, cualquier novedad. Y quiero hacer también, aparte, un pequeño comentario sobre los mensajes musicales que siempre le doy a tu mamá. Ya. Una forma de agasajar al cumpleañero, qué sé yo, era pues lleno de Choquita. Para que Choquita, pues a través de su amplificador ese que tenía, pues ahí mandaba los mensajes musicales, que por tal motivo no sé cuánto. Esa era una forma. Otra forma era que en esos tiempos, en Guayaquil había la radio Cóndor, me acuerdo. Entonces había un programa de 1:30 a 2, creo, que se llamaba Guayaquil Radiado, más o menos era el nombre. Ahí iba la gente de los pueblos de Prosperidad, iban a que le dediquen o a enviar mensajes musicales para el cumpleaños. Iba a Guayaquil, hacían un viaje expreso para eso. Y ya uno orgulloso acá escuchando por la radio su nombre. Eso le iba a preguntar porque estamos hablando de los 60. ¿Sí? No había teléfonos ni Nada. Y bueno, y si había, eran los medios por ahí de cabina. No sé si... Ni cabinas había. Bueno, entonces hacían el viaje hasta Guayaquil Solo para para decirle al locutor, enviarse, y regresar, pero era ahí mismo o regresaban y no, eran para el otro día. lo programaban para el Lo día siguiente. programaban para Ya. el otro día. Y una vez contentante, ya está tu Sí. saludo. Ana Moncayo, me acuerdo que era la locutora. Allá. Anita Moncayo decía, ella es el mensaje para el recinto Prosperidad, para la señora tal, de parte de su esposo, le dedican la canción, qué sé yo, lágrimas secas. Y bueno, ¿Eso tenía un costo o era sí, tenía un más o menos cuánto costaba? de eso sí no sé. No, no sé. Una vez también, mi papá, yo no recuerdo, creo que tenían 8 años también me hizo una dedicatoria allá en el tiempo ya funcionaba la abuela Península. Me dicho ya estaba, porque la abuela Península creo que es 1 o 2 años menor que mí. No, la verdad no recuerdo en qué año apareció la abuela Península. ¿Ya? Pero ya tiene pues más de 60 años que tiene ahora. Y mi papá también una vez, me mandó a dedicar unas canciones por la abuela Península. Así estamos con Pero la... la voz del Península es aquí, ¿verdad? Esa es libertad, sí. Ah, ya. Tú eres vieja. Ya los dueños no existen. Ya los hijos más ahora. Que ya también ya son mayores. Sí. Bueno, para continuar con la narrativa, pues también quiero mencionar lo del transporte, cómo nos trasladamos de Prosperidad Ancón, de Prosperidad Libertad, y bueno, a ciertas partes. En ese tiempo, pues como dije, el centro comercial de la península prácticamente era Ancón. Ya. Porque allá llegaban los días viernes especialmente que pagaban a los trabajadores, llegaban todos los comerciantes de Guayaquil, venían. Ahí conocí la palabra mercachifle, porque así le decían a los mercachifles, a los vendedores. Y ahí atrás de la policía, pues hay una explanada, antes de llegar a la escuela W.B. Rincón. Hay una explanada, ahí se ubicaban toditos los comerciantes. Y era como feria todos los viernes ahí. Entonces había de transporte, eran las chivas. En ese tiempo nosotros decíamos las camionetas nomás. Ahí viene la camioneta, la rueda Eulalia, por ejemplo. Ya. Y un carro grandote, no sé ¿Así se cuánto. llamaba o sí le ponían a ustedes? No, así tenían el nombre. Tenían el nombre como los barcos, dijo. Más o menos, sí. Ya. Ahí tenían camioneta, por eso le decíamos camioneta, porque ahí ponían camioneta, rueda Eulalia, la pancita, las lurditas, algo así. Había un bus también de la familia Mata, que también después empezó a hacer viajes. Y por ahí esos eran los medios de transporte.
y estos carros nomás andaban hasta alrededor de las, o sea, entraban a Prosperidad hasta alrededor de las 4 o 5 de la tarde. Después de esa hora ya se pasaban largo nomás con Altambo y se venían para acá. Los carros siempre también andaban llenos, la gente viajaba pues, Claro. para hacer sus compras y todo, para cualquier cosa. Pero a esa hora ya no había mucho movimiento o aún así había delincuencia o por qué no movían tanto tiempo a esa hora. Delincuencia. O sea, ¿por qué no se movían hasta tan tarde? Porque ellos tenían esos horarios. Ah, ese era el horario tal cual. No, Ese es el horario. Sí, iban a descansar sí. nomás. Ah, ya. Claro. Y ya la gente, hasta yo mismo cuando entré a trabajar en Ancon, bueno, ese es otro tema, pero cuando entré a trabajar en Ancon, también esperaba el último carro para ver. Y mucha gente esperaba el último carro, cosa que si el último carro saliera lleno. Porque la costumbre, ya el último carro me voy. Claro, aprovechar el tiempo que estoy por acá para... Claro. Sí, entonces eran los medios de transporte y por supuesto las bicicletas, porque yo también aprendí a manejar bicicleta, yo creo que a los 8 años, 6 años no veo. Sí, por eso que también anduve en el asunto de el comentario que hice sobre las carreras, porque mi tío Cristóbal, fallecido, él tenía una bicicleta. Yo le prestaba y me iba por donde quiera, amigo. Una vez que ya aprendí a manejar. Entonces, eso eran los medios de transporte. Motos no había. Sí existían. Pero Sí no había- existían. ya. Existían, pero no había tantas como hay ahora. Más reinaba era la bicicleta. Las bicicletas esas grandotas por aro 28. Ah, ya, así las finitas esas. Ajá. Esas son para velocidad, pues para ir. Claro, pero sí también había unas con coñatas más gruesas. Porque había de carrera también, eso sí. Usted venía de Prosperidad acá a Santa Elena en bicicleta. Sí. Ah. De repente por ahí sí. Incluso yo le ayudaba a don Cristóbal porque no es que él quedó discapacitado. Ustedes le mandaron a hacer ejercicio en bicicleta. Él se compró la bicicleta, puso una parrilla y yo era su copiloto. Sí, en las lomas como él no se podía bajar, yo me bajaba y le empujaba. Entonces, en las lomas, dábamos una vuelta, regresaba. Pero también de don Cristóbal Suárez, porque en el Tambo vivíamos y él por su discapacidad pues ya tuvo que, incluso se jubiló joven, Por el problema que tenía. por discapacidad se jubiló. Que él, según me contaron, se cayó de un carro. Y el transporte justamente que lo llevaba para Carolina, él trabajó en Carolina. La Carolina que ustedes conocen nunca fue Ciudadela. La que está en Libertad, la Ajá. que está casi llegando al malecón. Nunca fue. Eso claro. nunca fue. De hecho, hasta la fecha es medio complicado porque es como que han cogido nomás un sector y lo han medio cercado y ya es Ciudadela. Eso era una empresa petrolera. Ah, yo pensé que se refería a las casas. Era una empresa ahí, Ajá. ¿ya? Que se llamaba Carolina. No recuerdo de qué procedencia era. Y él trabajó en esa empresa ahí. Él trabajó en una oficina. Era como una especie de contador, algo así. Pero había también ahí máquinas que... Claro, la máquina de escribir, las grandotas, No, esas antiguas. la empresa petrolera me refiero, ¿de ahí sacaban petróleo o ahí llegaba el petróleo? Sacaban petróleo. De ahí, tenían... En ese sector, o sea, la Carolina, yo creo que le consiguieron un campo, un área. ¿Ya? Y yo no sé cuántos pozos ellos perforaron, pero sí perforaron algunos. Era una empresa. A ver, estamos hablando de la que está más allá del ¿cómo se llama? El Rubira. No es el Rubira, es el Seyeri. El Seyeri. Sí, la Sí. que está un poquito más allá. O sea que todas esas partes huecas. Sí. No sé. Porque, como, o sea, por sacar el petróleo queda Claro. hueco. Sí, yo una vez también hice la consulta, porque en Ancón, ahora hace como unos 10 días que estaba con tu mamá, ¿Ya? cuando en Ancón en Anconcito hubo un hundimiento. Debería, o sea, no es que debería, pero va a pasar. Sí. Imagínate casi 100 años flotando, sacando petróleo, supongo que quedan esos vacíos. Pero también hay otra situación porque ya este es asunto ya pero bueno, que también nosotros estamos encima de una capa, no sé cómo se llama esta capa, que flotamos sobre esa capa. Tú sabes que la Tierra está compuesta de capas, Sí, y las capas son las que se mueven y todas esas cosas, las tectónicas. las tectónicas, las Ya. capas que son.
Entonces, no sé pues de por qué fue ese hundimiento en realidad que hubo en el conflicto. Se veía, nosotros fuimos a ver cuánto hubo. Se hundió más o menos como 50 centímetros. Y aprovechando Algo. que vio cuando se hundió, más o menos de qué tamaño eran porque entiendo que se hundió la cantidad de, o sea, la dimensión del hueco que había de petróleo. Pero no, no se hundió, no fue como un hueco, ¿Qué fue? sino que prácticamente fue casi todo el perfil costanero, por decir, la playa, el barranco de San Francisco. Se- Sí, se dio eso. Mm, O sea, solamente se veía una parte nomás. O sea, usted se ponía de ladito y veía así Ajá, como y que veía, estaba. sí, se veía el hundimiento se veía claro. O sea, no es que alrededor, no, eso fue largo. Eso se hundió, pues. Yo también pregunté si no fue por causa de que hay vacíos por debajo. Supongo que hay vacíos, porque se han sacado el petróleo de tantos años, van quedando esos vacíos. Es que, bueno, se entiendo que sí. Podría ser eso, pero también, como digo, hay que tomar en cuenta también el movimiento de las capas tectónicas, todas estas cosas. Sí. Así estamos. En Ancon, pues, en Ancon más que nada, pues, hay bastantes cosas que se perforaron. Sí, eso sí, las cosas estaba viendo desde lo que es el club, uno de los clubes que está ahí para allá en dirección a Guayaquil, toda esa área estaba llena de pozos. Pero usted me estaba comentando de lo de Don Cristóbal, que Sí, trabajó acá en. sí, él trabajó en Carolina y según me contaron, pues, el transporte que le llevaba iba lleno, no sé, entonces no alcanzó a cogerse bien del carro, se cayó y como estaba jovencito, pues no sintió nada y a los pocos tiempos ya empezó con las pies. Me lastimó la columna y como nunca le presté atención. Es que no, sí, él se lo llevaron a Guayaquil de internado, pero tal vez en ese tiempo la ciencia no estaba tan avanzada también. Y también hubo otros factores, pues no, bueno, no quiero, Claro, no creo hay que que no soy hablar. nadie para culpar a nadie si hicieron las cosas bien o no, pero también en ese tiempo, pues, y hasta ahora todavía existe pues la creencia de que existen los brujos, que hicieron maldad y todas esas cosas. Ah, Como ya les he comentado, esto es cosa de la gente que cree en eso, porque solamente tenemos un solo Dios que está sobre todas las cosas. ya. Y a eso lo llevaron a Entonces, Santo Domingo de los Colorados, porque antes ya había, no sé si todavía seguirán curando los calazacón, los aguadil, todos esos, los indios que sí, sí, ya escuchaba. hacían Las limpias. las limpias, los remedios, todo. Se le iba a Santo Domingo, por acá también. Bueno, pues le buscaron remedio por todos lados. Pero ya no recuerdo, pero ya quedó ahí en silla de ruedas. Y él también, en parte fue, digo yo, él también tuvo que ver con mi educación, con mi costumbre de estas cosas, porque siempre me hablaba, siempre me guiaba, nunca me dejó solo. Bueno, esto es creo que vamos a dedicarle un episodio solamente a Don Cristóbal porque, ¿Ya? Lo voy a llamar así Don Cristóbal. sí, ok, Es que sí, de hecho sí, tener a alguien, no solamente usted ha sido guía para mí, pero aparte de eso también he tenido profesores, tutores, incluso hasta mismos jefes que en este caso también fue parte de sus jefes, que me dan un consejo, que me dicen, "Oye, ¿sabes qué? Por aquí, andate por aquí". No estaba hablando de mí, pero no. Entonces entiendo que tener una persona, aparte de un padre, que de vez en cuando le dé un golpecito en la espalda para que enderece su camino. Pero sí, continúe. ¿qué más puedo decir? Pues O sea, de Don bueno, Cristóbal. bueno, de Cristóbal, como dije, de pronto voy a hacer vamos a grabar solamente con respecto a él. Sí, fue una persona bastante influyente de mi formación más que nada. Bueno, hablando sobre el asunto de la escuela, pues no. Una vez también hubo un concurso ahí, no recuerdo si era el libro leído, no sé qué cosa. ¿Ya? Hubo y también participé. Y participaron otros compañeros, yo ocupé el segundo lugar, mi amigo Alfonso que ya falleció, él ocupó el primer lugar y bueno, hay otras situaciones hasta que terminamos hay una anécdota bastante, eh, no sé, pintoresca digo yo. ¿Ya? Nosotros cuando entramos a la escuela, nunca habíamos escuchado esa palabra, las vacaciones que dan. ¿Ya? Entonces, bueno,
Porque nosotros lo que era que terminé el horario lectivo, ya se van a su casa ya porque terminaron las clases. Ya. O sea, Aquí, había vacaciones, pero solamente era como que ya no vengan, vaya. ya, eso, vaya. El término vacaciones como tal no estaba definido. No, nunca lo habíamos escuchado nosotros. Ya. Ya. Entonces, bueno, resulta que una vez, pues así mismo, ya llegó el fin de año y me acuerdo con Samuel que estábamos en el mismo grado. Ya pues ahí ya nos dijeron, ya muchachos, ustedes llegan hasta tal fecha, de ahí se van de vacaciones. Bueno, ya. Y llegamos a la casa, pues nosotros contentísimos, ¿qué pasa? Ya nos vamos a ir de vacaciones nosotros. Ya. Entonces, sí, dice, mire por ahí esos zapatos que están viejos, a veces se los regalan a una persona porque nosotros nos vamos a ir de vacaciones. ¿Y por qué quiere que los regalen? Es que mis papás, cuando ellos estaban trabajando, ellos salen de vacaciones y les pagan, pues. Y nosotros pensamos que nosotros también nos iban a pagar porque nos íbamos de vacaciones. Y estaban regalando sus Y cosas. estaban regalando ya que estaban viejos largos, nomás por allá, porque ya vamos de vacaciones y nos van a pagar, pues. Así como pagaban para los paga. La inocencia de los niños. La inocencia de nosotros. Sí, pues, siempre cuando uno escucha algo nuevo, pues también, pues, Claro, lo relaciona con lo que medio lo relaciona conocen. con lo que sea. Sí, eso también. Estaban contentísimos de que le iban a dar su sueldo también. El sueldo de no pagar la vacación. Y de ahí, pues ya después, como digo, ya terminé la escuela y por la necesidad tuve que irme a trabajar con Estamos hablando de... ¿Cuántos años? 13 años. 12, ¿no? de 13 años. 12, 13 años terminé. O sea que ya hasta ahí por lo menos ya estamos terminando con lo que es la escuela. De ahí vendría lo que ya... No fue el colegio. O sea, yo recuerdo que usted estudió el colegio, pero ya mayor. Ya mayor, sí. Ella se fue a Por trabajar. ustedes me fui a estudiar. Me sentí culpable. Cuando pues yo estaba en la escuela, vivíamos, como dije, parte del Tambo, Prosperidad. Y en el Tambo, pues había unos mecánicos, creo que eran los señores Chalén. Ellos ya fallecieron, pues por ahí que ha quedado feo los hijos, los nietos. En el Tambo prácticamente los carros de Ancón incluso los traían a reparar ahí en ese taller, un taller grande que abarcaba, bueno, como el Tambo, la calle principal es ancha, sigue siendo ancha, sino que ya han hecho otras cosas ahí. Antes no había nada por ahí. Y ahí pues yo me iba a observar. Y me quedaba ahí mirando cómo desarmaban los carros. Ahí conocí, que ahora sé que se llama pateca, creo que se llama una pieza que es como son como unas poleas que le ponen unas cadenas y para sacar el motor de los carros. ¿Cómo se llama Sí. eso? Son poleas, yo lo conozco como tecles. Teque. Tecles. Ay, bueno. Ya, pero sí, son sí poleas de cadenas. De que cadenas, no jala bastante, pero va despacito, pero sube full Despacito, peso. pero para Exactamente. ya, ahí vi todas esas cosas, los mecánicos que se metían debajo de los carros y todas esas cosas, bueno, y me interesó. ¿No? Entonces un día le dije a mi mamá, le digo, yo cuando ya crezca yo quiero ser mecánico. Mi mamá me dice, no, yo quiero que tú seas radiotécnico. Eso no sabía. Entonces me cambió la idea. Porque yo en mi infantilidad también, digo, bueno, yo vengo aquí, pues, aunque sea mirar, lo que sea, pero que sea aprender. Pero mi mamá me dijo, no, tú vas a hacer radiotécnico. Y bueno, creo que aceptó porque es esta carrera de la electrónica que incluso me llevó a trabajar en un colegio y que por él también ahora ya me jubilé. Y bueno, son cosas del destino, ¿no? Cosas de la vida que uno no sabe en realidad pues el futuro que puede pasar. En mi ignorancia, dijo mi mamá, ¿por qué ella le sugirió, le encaminó hacia el radiotécnico? ¿Tenía algún conocido? Porque bueno, en esos tiempos te digo que ya había radiotécnico, incluso un primo de ella, don Ildefonso Suárez, que falleció también, él era radiotécnico. ¿Cómo aprendió? En esos tiempos había las escuelas internacionales que se llamaban la Enfield School. Esa era digamos, una institución que enseñaba la electrónica a distancia. Llamada de tiempo a distancia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo era? En Guayaquil había oficinas. ¿No? Entonces uno iba, se inscribía
Y después de un tiempo ya no tan largo, ya le empezaban, uno pagaba por supuesto una cuota que no era mucho, y de allá le mandaban ya los folletos para Ya le uno mandaban estudiar y los todas esas libritos. cosas, y después ya el examen. Yo no, yo me inscribí, pero yo no continué, sino que don Ildefonso, por ejemplo, y hay algunos técnicos aquí, pues, Diego Reyes también, Carlos Reyes, ellos aprendieron, pero a través de estas instituciones. Entonces, la forma que ellos tenían era de que primero lo teórico, enseñando cómo se llaman las piezas y todas esas cosas, bueno. ¿Dónde están Y ubicadas? después, claro, los circuitos, todas esas Claro. cosas las van a resolver. Y después ya enviaban las herramientas. Bastante. Ahí es que ya mandaban ellos el multímetro y todas esas cosas. Entonces, Ildefonso aprendió. Y mi mamá, pues, mira, porque el hombre también pues, se ganaba sus centavos, todas esas cosas. Y entonces, por eso ya quiso que yo fuera radiotécnico. Y fue una buena visión, porque visionaria, porque hasta cierto punto, por las pocas historias a veces que yo he visto, hay gente que es escéptica la evolución de la tecnología y dice, no, ¿cómo eso va a mejorar? ¿Cómo eso va a crecer tanto? Yo me quedo con un manual, eso va a ser siempre, no me van a reemplazar. Y pum, le ponen una máquina que hace ese trabajo. Entonces ella imagino que vio eso de que va a llegar un punto en el que todas las casas van a tener un televisor, todas las casas van a tener una radio. No sé si fue eso la visión de ella, pero ella quería que yo aprendiera, en este caso, lo electrónico. Sí, y, y yo aprendí, pues bueno, pero ya después que yo ya había recorrido, tal vez, ya como a los 18 20 años creo que, ahí fue que ya me dediqué a lo que es totalmente aprender lo que es electrónico. Pero nunca trabajó de mecánico entonces. No, No, solamente nunca, veía. solamente vi. Porque una vez que ya salí de la escuela, pues yo ya compré y ya me fui a trabajar en Ancón. Y de ahí ya se perdió toda inquietud que tenía por la... Ya incluso como yo ya empecé a ganar por ahí unos centavos, pues ya. Llegó, y ahí estamos hablando de que ya llegó directamente a la ferretería acá. O siempre Ah, trabajó a otro lado. sí, pero claro, demoré creo un poco, como 6 meses, 8 meses. Que era bastante ya. Claro. Y ahí pues salí de Ancón porque bueno, después cuento creo esto. Y de ahí me fui a la ferretería de don Salazar, que también ya falleció. En ese tiempo la ferretería estaba ubicada frente al Parque de la Madre, ahí en la casa de Boyaguaro, una casa antigua ya que hay. Ahí trabajé como 2 años. Solo como paréntesis, pues que después lo corté. Usted me había contado que hubo una persona, no sé si ya fue en el video anterior, hubo una persona que falleció cuando llegaban los circos. ¿Eso ya me contó? ¿Ya estuvo grabado? No recuerdo. Me cuento un poquito igual si no después lo agrego. Porque llegaban los circos como tal y los chicos llegaban, vamos ahí, y ellos ayudaban a armarlo. Ah, sí. Cuéntenos cómo después. Sí, pues, cuando yo quise hacer trapecita, pues, Ya. sí, los circos llegaban a propiedad, porque propiedad también era como medio movido ahí, porque por el asunto de los trabajadores en Ancón. Y llegaban ahí. Entonces, yo cuando salí de la escuela, pues yo ya había trabajado en Ancón y me fui a trabajar a Santa Elena. Y el dueño de la ferretería, don Bolívar Salazar, pues hoy tenía amistades. Y entonces el dueño de un circo llegó por ahí también. Y dijo que estaban en prosperidad y todo. Pero que resultó que después de unos 2 o 3 días llegó por ahí el hombre triste y hasta medio lloroso. ¿Qué pasó? Y él le comentó que ellos estaban ya subiendo los fierros de esos para armar la carga. Por tan mala suerte que un fierro se desprendió y le cayó encima de un joven que estaba por ahí. Se roto mal, me acuerdo que se llamaba. Mató de una sola. Así que el hombre pues, se asustó y a quién pidió ayuda y fue allá pues a Santa Elena, a la ferretería, como era amigo como digo don Bolívar. Y yo no sé si le trataría plata, pero llegó ahí pues para que le ayudaran a resolver ese problema.
Sí, eso hubo, eso afectó también, o decir, una tragedia que pasó. Claro, una tragedia eso. Pero eso ya fue después, pues entiendo, no fue en sí, parece que me había contado que había sido cuando usted era niño, ¿o no? No, yo ya Ah, trabajaba en la ya, ferretería, por eso que ahí escuché eso. Ahí escuché que él llegó a Lloroso a decirle que necesitaba plata. En esos tiempos, pues, 200, 300 pesos era plata, pues. Si yo en la ferretería ganaba 120, creo. Y mí era bastante. ¿Cuánto más o menos equivaldría ese? El $5. Pero mensual, pues no. Ah, mensual. 120 sucres mensuales. Como por decir, O sea, a la conversión de hoy, no tanto el dinero, sino a lo que le alcanzaba a comprar. tal vez unos 100, $150. Ah, sí. Claro, es que tenía todo tan caro. Claro, por eso mismo, o sea, pero o sea, tampoco es que sea poquito para un No, niño. pues claro, sí. Sí, ahí estuve. Después a la ferretería también creo que dejamos para otra Claro ocasión que sí, ya, porque hay ya. bastante experiencia, bastante cosas que sucedieron y por último tuve que salir. Caerá para el siguiente capítulo, si es que no hacemos antes el episodio especial Ya ves de todo. Don Cristóbal, en caso Ah, que podamos llegar a hacer. Entonces, bueno, pues creo que hasta ahí quedamos el día de hoy. Muchas gracias, papá, por darse el tiempo, compartir este momento conmigo, conocer cosas nuevas. No sé si ya me lo había contado, pero para mí es nuevo lo de que mi abuelita fue la que le... ah, Usted, ¿qué es mecánico? No, tú vas a hacer de una vez le cortó la ala. sí, una vez Entonces, sola. me agrada conocer eso, entonces muchas gracias y bueno, pues sería para la siguiente ocasión. Sí, bueno, también en buena hora que hace, decidió hacer esto, porque en realidad es un recuerdo de mi Sí, infancia que ya prácticamente con quién iba a compartir. no, eso Con siempre mis está. amigos de repente, pero son cosas que a ellos ya no, como que no les interesa. Ya, cosas de aparte. Bueno, eso es Bueno, todo, gracias.